Bien, hermanos, voy a entonces ahora sí compartir la lección. Ahí está, me parece. A ver, ahí está. Muy bien, hermanos. Ahí está en la pantalla, hermanos. Estamos con la lección 12. Nos falta una lección más para culminar este segundo trimestre de este año 2023, ¿no? Son 3 lecciones. Generalmente son 3 lecciones en un trimestre, ¿no? Estamos estudiando en este trimestre los mensajes de los 3 ángeles, ¿no? Y ya vamos a terminar, ¿no? Con la siguiente semana ya culmina este tema, ¿no? Y luego entraremos a estudiar, Dios mediante, otro tema. Hoy día es martes 13 de junio, hermanos. Bueno, el título de la lección ahí está en la pantalla. Si logran ver, pueden confirmar si se ve en la pantalla el Sí, título de esa lección. la estrategia final de Satanás. Muy bien, gracias, hermano. La estrategia final de Satanás. Hermanos, ¿qué estrategia utilizará Satanás en estos últimos días cercanos a la Hermano, venida del Señor Jesucristo? ¿Qué hermano, estrategia va a utilizar? Puede El prender su engaño. micro y participar. Sí, el- hermano, a ver, diga. hermano, tal vez podemos colocar como una pregunta, ¿cuál es la estrategia final de Satanás en el momento de crisis? Es la unión religiosa y política, sería la respuesta correcta, tal vez, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ya está. Ahí termina, pues prácticamente. Este es el corazón, ¿no? De la lección de hoy día, que la estrategia es esa unidad, ¿no? Política religiosa, ¿no? Eh, pero vamos a un poquito más profundizar y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Si algo más quieren comentar, hermanos, respecto a esta estrategia final de Satanás, ¿no? Estrategia para hacer una guerra los militares, ¿no? Entonces, tienen que tener una estrategia, ¿no? En una batalla, en una guerra, ¿no? Para vencer al enemigo. O, digamos, hay un partido de fútbol también, hay una confrontación entre dos equipos y entonces el entrenador tiene que tener una estrategia, cómo va a jugar contra tal equipo, ¿no? Para poder ganar. Entonces, y eso se ve siempre, ¿no? Una estrategia, o en la vida uno quiere triunfar, entonces tiene que tener una estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a triunfar? Dicen. Pero en este caso vamos a estudiar la estrategia final de Satanás. ¿Cómo va a ser esa estrategia final? Ya lo dijo nuestro hermano, pero vamos a ver un poquito más en detalle este asunto, ¿no? Cómo es que el enemigo va a hacer o va a atacar, ¿no? En esta última batalla al Cordero, al Señor Jesucristo y sobre todo a nosotros, ¿no? Que estamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. También si tienen preguntas pueden hacerlo, hermanos. Y si hay algún comentario en cualquier momento, prenda su micro y pues interviene, hermanos. Bien. Aquí he puesto figuras para ver aquí. Bueno, acá no sé si alguien distingue este hombre. ¿Quién es este hombre que está ahí con mujeres, no? No sé si alguien puede distinguir, no hay uno, pero es un rey, ahí está su corona ahí abajito, ¿no? A ver, eh, si alguien puede descubrir, no sé, quién podría ser este rey del pueblo de Israel, ¿no? Es un rey del pueblo de Israel. Bueno, yo para ilustrar, para motivar, he puesto esto, no me parece adecuado, eh, la vida de Puede este ser, rey. puede ser Salomón con 1000. Ajá, sí, pues es Salomón. Muy bien, hermano, ¿no? Ahí está. ¿Por qué lo puse ahí esa figura? Bueno, todas figuras son del internet, hermanos, ¿no? Yo no lo he dibujado, bueno. Entonces, cojo nada más del internet que está a libre disposición y ahí vamos comentando acerca de esas figuras que puedan ser motivación, ¿no? Para la lección que vamos a estudiar hoy día. Muy bien. Entonces, aquí está. Este hombre que está aquí es pues Salomón. A ver, hermanos,
¿quién era Salomón? Brevemente, si alguien recuerda quién era Salomón. A ver, hermanos. Salomón. A ver. Salomón era hijo de David, el Ya, muy bien. privilegiado, y tuvo 700 más 300.000 mujeres, ¿no? Ahí están algunos. Así es, así es. Hermanos, en pocas palabras diríamos de Salomón que tiene hasta dos, tres etapas, diría yo, ¿no? En la vida de este hombre, que en su juventud, pues, era un hombre muy consagrado a Dios, muy creyente en Dios, hijo de David, como ya lo dijo nuestro hermano. Y aunque fue fruto de una relación no adúltera, en este caso, bueno, David cometió adulterio con Betsabé, su primer hijo murió, y luego viene pues Salomón, ¿no? Y justamente este Salomón fue muy creyente de Dios, amante de Dios, y entró pues en lugar del rey David, ¿no? Como rey. Y con el firme deseo de hacer la voluntad de Dios, pues entró ahí en el reinado. Y al construir el templo, ¿no? De oro prácticamente, ¿no? El templo de Jerusalén, ya los planos, los materiales había conseguido David, y con eso pues hizo el templo, ¿no? Maravilloso de Jerusalén en ese tiempo, ¿no? Y en la oración que él hace a Dios, se comunica con Dios y Dios pues le contesta y le dice Dios a Salomón, ¿no? Pídeme lo que tú quieras, pídeme. ¿Tú qué le pedirías? A ver si Dios te dice en este instante, a ver, hijo, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. Mira, hay esa libertad, lo que tú quieras, yo te voy a dar. Y hermanos, cuando uno está con el corazón, o sea, consagrado a Dios, no vas a pedir una cosa mala, ¿no? Que te va a hacer daño. Cualquiera de repente está pensando, dice, oye, yo le pediría cosas materiales. Pero cuando uno está en comunión con Dios, como lo estaba Salomón en esa oportunidad, lo que pidió es, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Cómo voy a dirigir esta nación grande, soy el pueblo de Israel, no? Y necesito sabiduría, Señor. Eso es lo que te pido. No pidió dinero, plata, riquezas, no, no. Y le agradó a Dios, no ese pedido de Salomón. Hermano, Y Dios le dio, pues, no solamente sabiduría, sino también le dio cosas materiales. Sí, hermano Celso. ¿por qué le pidió sabiduría? ¿En qué consiste sabiduría? Seguramente cuando uno posee sabiduría, debe comer como Dios lo indica, debe vestir como Dios lo indica, debe portarse como Dios lo indica. Todo debe estar en ese campo de la sabiduría. Todas las costumbres del ser humano debe ser adecuado a las costumbres de Dios, como Dios lo estipula, y la ley de Dios debe estar atado en su mente, en su corazón también, para desempeñarse con toda confianza a Dios, no conocer bien a Dios. Eso debe ser y tratar al prójimo como es debido, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Es correcto lo que dices, hermano. Pues la sabiduría, habíamos leído en el libro de Deuteronomios, dice ahí, ¿no? Dios dice a su pueblo de Israel, ¿no? Ustedes van a obedecer todos los mandamientos que yo les doy. Y así la gente va a ver que ustedes son sabios e inteligentes. O sea, para que sean sabios e inteligentes, Dios dice, pues no, obedezcan mis mandamientos. Y cualquier ser humano que obedece los mandamientos de Dios, y como también la Biblia nos dice, ¿no? La fe de Jesús, o sea, tiene esa fe de Jesús. Entonces esa persona es sabia, es inteligente, esa persona va a tener vida eterna. No importando que tenga conocimientos, ¿no?
de este mundo, hermanos, disculpe, no importando esos conocimientos del mundo, ¿no? Pero sí que conozca, ¿no? La palabra de Dios y sus mandamientos y lo ponga en práctica, ¿no? Esa persona es sabia. Claro, no hay ningún problema que una persona pueda tener todo el conocimiento que hay en este mundo, pero por encima de todo pueda poner en práctica, ¿no? Lo que dice Dios, como lo has descrito, hermano Celso, ¿no? Que obedece los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces esa persona es sabia e inteligente. Claro, así era la vida de Salomón, hacía la voluntad de Dios. Pero hermanos, miren cómo el diablo actúa en la vida de Salomón, de este hombre, el más sabio de este mundo. ¿Cuál fue el problema, hermanos? A ver si ustedes participan, hermanos. ¿Cuál fue el problema de este hombre sabio? Que prácticamente arruinó su vida, pues completamente, hermanos. El hombre más sabio de este mundo. ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿O cuál fue la estrategia del enemigo? ¿O cuál fue bueno, el pensamiento que tuvo en un determinado momento, ¿no? Este rey Salomón. A ver, alguien que participe, ¿cuál fue el Francisco, problema? Sí, hermana. bueno, el problema fue primero que desobedeció a Dios porque tomó mujeres que no eran del pueblo de Israel y esas mujeres los llevaron a la perdición porque él les hacía a cada una su templo, se podría decir, con los dioses que ellas tenían y adoraba con ellas también a otros dioses. Ese fue lo peor que pudo haber hecho, eh, tener otros dioses delante del gran Dios que es nuestro Señor, ¿cierto? Por causa de las mujeres. Ujú. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues tú, 1000 Hermano, mujeres, dice, ¿no? 700 hermano, concubinas y 300 esposas, ¿no? Pero la pregunta es, un momento, hermano, disculpa, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué este hombre se juntó pues con esas mujeres paganas, se casó con ellas, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la motivación? Bueno, hermano Celso, di. mira, él ha hecho un santuario de oro, como dices, hermano, todo oro interno, externo. Y entonces eso es santuario. ¿Y su santuario personal cómo era? Ahí está la cosa, su santuario lo ha malogrado con mujeres idolátricas. Entonces todo esa es que digamos, la apostasía que ha ocurrido con Salomón, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ¿por qué este rey Salomón se rodeó? Aquí voy a dibujar así. ¿Por qué se rodeó así de esas mujeres? ¿No? Y tenía 1000 mujeres, hermanos, ¿ah? 700 concubinas y 300 esposas, así dice la Biblia, hermano. ¿Cuál fue la razón de este hombre de tener así mujeres? A ver si alguien puede contestar esa pregunta, hermanos. ¿Cuál Ahí, fue la ahí razón? A ver, estaba ahí. el libre albedrío pues, de la persona, ¿no? No importa en la situación estés con el Señor lo dio sabiduría, todo eso, pero nunca le quitó el libre albedrío, ¿no? Entonces, la persona pues empieza a tomar decisiones, ¿no? Claro, 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 Hermano hermanos. Justo, Ya, a ver, ahí, Hermano, Marcelino, justo, a ver, ahí a está, ver, hermana, a ver, voy a ¿qué decirlo, la deseo? verdad es que no estoy tan de acuerdo con esto, pero lo voy a decir igual. Yo, por poder, no creo, porque él era el más poderoso, él tenía todo, pero ¿será esa la respuesta que está buscando usted? Por ahí va, hermana, por ahí va la respuesta, hermanos. A ver, vamos a ver nuestro hermano Marcelino, a ver, vamos a ver. buenos días, hermanitos. Buen día. La razón principal es de que él no siguió el consejo de Dios. Él sabía qué debía hacer, sino que los vecinos, los otros reyes, para ser más importante que todos, tenían muchas mujeres y él quería superar a todos. Recordemos que él en su apogeo, le traían regalos oro, recibía como, digamos,
de otros países, otros reyes le donaban 666 talentos. No llegó a 7, igual como el que vivió mucho más años en la tierra fue Matusalem, no llegó a 7, 660, oh, no, 969 años no se vivió. Igual llegó hasta la cima de todos los hombres del poder, pero no era la voluntad de Dios, que tendría otra mujer, porque esas paganas desviaron su mente a otros dioses paganos, y ahí se corrompió. Inclusive la señora Joel dice que él llegó a tener emociones corrompidas, prácticamente actuó como mujer siendo hombre. Muy bien. Bien, hermanos. Bueno, ¿alguien más quiere participar, hermanos? Bien. Hermanos, a ver, ahí Hola, el hermano, hola hermano. a ver, ahí está el Hola, hola. hermano. Sí, hermano Waiki, te escuchamos. Ah, sí, sí. Hermano, buenos días. De lo que supe antes, no sé dónde he leído o escuchado, de que Salomón era un estratega para hacer alianzas con los demás príncipes, con las princesas, ¿no? Se casaba, entonces de esa manera su dominio también podía hacerse más amplio. No creo que de repente estaría enamorado, no, sino que hizo alianzas, ¿no? Y una manera de hacer alianzas es, eso es lo que hicieron también, ¿no? Los reyes en Europa, ¿no? Se casaban con la princesa de Francia, claro, se juntaba con Inglaterra y luego, pam, pam, un nuevo rey, hacían sus dominios. Es una de las razones nomás. Gracias. Muy bien, Hermano, hermano. yo quisiera acotar, Sí, hermana. el problema también que tuvo Salomón es que se ensoberbeció, ¿no? En un momento también dijo que el templo era su obra y se sentía orgulloso. Su obra, dijo. Por eso también el Señor tomó eso y, y fue su ruina. Gracias, hermano. Muy bien, hermanita. Bueno, vuestras participaciones están muy bien, hermanos. Solamente que aquí quería escribir algo y no Hermano, sé, hermano, lo quería borrar también, hermanos. A ver, voy a ver. Sí, hermano Celso, a ver, ¿qué es lo que quiere decirnos, hermanos? según el título de la lección de hoy día, podría ser la estrategia este, que se unió con la religión, en este caso Salomón, y con la política, con las mujeres extrañas, ¿no? Eso puede ser su caída. Muy bien, justamente estaba queriendo escribir eso, que se juntó con estas mujeres por razones, hermano, política. La Biblia lo dice eso, ¿no? Por razones políticas. O sea, miren, hermanos, ha habido también, creo, en este mundo muchos reyes que se casaban con mujeres, o sea, las hijas de otros reyes, ¿no? Porque así, haciendo esas relaciones, podía también dominar esos otros países, digamos, ¿no? Bueno, hermanos, Salomón lo que a su cabeza le entró, pues Satanás puso eso, pues, ¿no? En la cabeza de Salomón y como nosotros tenemos libre albedrío, entonces pues él le hizo caso a Satanás, pues no. Hermanos, la razón fue de que este Salomón se casó, tuvo relaciones así con esas mujeres de otros reinos, así otros países, vamos a poner así, porque casándose pues conseguía tener poder y control de ese otro país. Esa fue la razón política. O sea, el político piensa de esa manera, ¿no? De esa manera. No era porque realmente quería estar con las mujeres solamente, ¿no? No, sino simplemente por razón política, por controlar los otros reinos también. Entonces él se casaba con las hijas de otros reyes.
Y así él tenía el control, pues, de todo el mundo conocido en ese tiempo. Pero el problema de ello, ¿cuál era, hermanos? Esas mujeres, como estamos viendo aquí en el dibujo, hermanos, esas mujeres, a ver, eh, aquí está, por ejemplo, esta mujer que está aquí, ¿no es cierto? Como ya dijo nuestra hermana también, ¿no? Nuestra hermana Mónica, la gente que no conoce a Dios no tiene pues sus ídolos. Y estas mujeres que estaban con Salomón, pues lo llevaba a Salomón a la idolatría, pues. Y Salomón adoró también a todos los ídolos, hermanos, conocidos, ¿no? En ese tiempo. Empezó a adorar ídolos, Salomón, porque las mujeres fueron instrumentos, en este caso de Satanás, para Salomón, y pues lo llevaron a esas costumbres, ¿no? Se convirtió pues en un idólatra este hombre, el más sabio de este mundo, ¿ah? Dios le dio sabiduría. O sea, cuando ahí en la mente, hermanos, a veces uno filosofa, o sea, piensa y dice, creo que este pensamiento puede ser mejor. O sea, deja de obedecer a Dios y pues así cede. Y el enemigo gana pues de esa manera. Recuerden Saúl, el rey Saúl también, Dios le dice una cosa, que vas a hacer tal cosa, vas a destruirme completamente a estos amalecitas, creo que eran ellos. Pero los soldados, o sea, políticamente, y también Saúl piensa y dice, claro, ¿para qué matar esas ovejitas gordas, esas vacas gordas, si eso puede servir para el sacrificio para nuestro mismo Dios? O sea, él pensaba que era así más inteligente, ¿no? Que Dios. Dios le había dicho, me vas a matar todo, 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 y Hermano no justo, conservar nada. Pero entonces a veces uno puede estar pensando así, hermanos, y arruina uno su vida. Sí, hermano. hermanos, buenos días. Buen día, hermano. A ver, veamos. Si era el hombre más sabio que ha escrito los proverbios, los salmos también, Eclesiastés, y bueno, ¿por qué desobedeció a Dios? Me pregunta, ¿por qué desobedeció a Dios? Porque si él hubiese conocido a Dios, hubiese dado prioridad como es debido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Me pregunta. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, ¿puedo contestar, conteste al hermano? hermano Elías. Sí, disculpe, perdón, lo interrumpí, hermano, pensé que había terminado con la pregunta. Si tiene algo más que decir, dígalo nomás, perdón. No, ya terminó. No, No. pero Ya, hermana Mónica, algo quería decir. Sí, con respecto a lo que el hermano estaba diciendo, así como el enemigo, el diablo estaba en el cielo con Dios, rodeado de todo lo bueno, él tenía libre albedrío. Y es algo que no podemos entender, ¿cierto? Es esto de que haya nacido la maldad en él, es un misterio para nosotros, no lo vamos a entender yo creo hasta que estemos en el cielo. Asimismo con Salomón, si bien es cierto, él tenía toda la sabiduría para escoger bien, como la tuvo Satanás, también tenía la libertad, ¿cierto?, para escoger otras cosas y lamentablemente no escogió bien, a pesar de la sabiduría que tenía. Muy bien, hermano, muy bien. a ver, concluyo. Sí, concluya. Si él no hubiese conocido a Dios, entonces nunca hubiera desobedecido. Dentro del marco albedrío, el marco albedrío no nos dice que debemos hacer el mal. Siempre Dios nos aconseja en todos los libros de la Biblia, de las Sagradas, que siempre nos aconseja hacer bien. Pero él sí sabía, si hubiese conocido plenamente a Dios, nunca lo hubiese hecho porque hubiera confiado para conquistar, si es posible, todo el mundo, toda la tierra, entonces hubiese confiado en Dios. Él no ha conocido a Dios. Gracias, hermano. Muy bien. Solamente, hermano Elías, acá el asunto es ponernos en lugar de Salomón. Hermano Justo, O sea, hermano Justo, sí, sí, hermano, a ver.
no es que no conocía, sino cómo entendemos pues, cuando inauguró el templo, las palabras, la oración que ha hecho. Sí conocía, como yo, como todos. Mira, ahorita, ¿quién va a decir en este grupo que no conoce a Dios? Sí sabemos, sí o no. Entonces, igual era Salomón, pues sabía, pero las compañías, las acciones de día a día, ahí pues empezó a tomar decisiones, ¿no? Muy bien, justamente eso, ¿no, hermanos? Miren, Salomón, vamos a pensar que es, aquí está, estoy dibujando de rojo acá Salomón, y aquí puedo poner mi nombre, Justo, Raúl, Elías, Mónica y cualquier nombre, ¿no? Ya. O Lucifer también, ¿no? Lucifer, pues era un ángel perfecto, hermanos, perfecto, no tenía pecado, no era malo, era perfecto. Hermanos, Dios había hecho con perfección, lleno de sabiduría, lleno de belleza, pues, incomparable, pues, ¿no? Lucifer. Dios no ha hecho al diablo, Dios ha hecho a un ángel, a Lucifer, un ángel de luz. ¿Por qué se convierte en diablo? Pues hermanos, porque esa es la pregunta que están haciendo, ¿no? ¿Por qué se convierte en diablo? ¿Por qué peca? ¿Por qué elige? No, ¿por qué ese libre albedrío hace, o sea, toma la elección Hermano Justo, de perderse, ¿no? Entonces, va en esa dirección, ¿no? ¿Por qué Salomón también en esta situación toma esa decisión que no debía haber tomado, ¿no? Sí, hermano Marcelino. parece que estamos haciendo algo imposible. Nosotros no podemos explicar el pecado. Si lo hacemos, estamos apoyando a Satanás. Eso dice la pluma inspirada. Es un misterio, es el misterio de la iniquidad, se llama eso. Por eso también hay un texto que dice en la palabra de Dios, parece que Números 29, que dice, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para poderlos instruir en ello, pero los que no están reveladas, los secretos, pertenecen a Dios. Entonces, no podemos, lo que podemos aplicar, la experiencia de Salomón, sí, podemos aplicar, como dice la lección, ¿no? A la iglesia cristiana, como la iglesia siendo perfecta, como predicaba Éfeso, la iglesia Éfeso, pura, limpia, caballo blanco, y se convirtió hasta ser caballo negro, hasta hacer lo que el demonio estaba dirigiendo a toda la iglesia, pero había un remanente chiquitito y Dios usó ese remanente hasta que llegamos a nuestros días. Y de a poquitito, se estaba separándose. En el año 300 empezó la separación, ¿no? Ese año estaban siendo perseguidos, estaban siendo castigados, estaban muriéndose, pero el 27 de febrero del año 380, por primera vez después de Cristo, Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ya de a poquitito ahora ya el papado empieza a tomar posesión. De ahí vienen otros concilios, 325, 381, los otros concilios que es Nicea I, Constantinopla, Éfeso, Calcidonia, segundo de Constantinopla, otro Constantinopla, Nicea el año 787. Y en cada uno de ellos ha estado cambiando la verdad por el error. El bautizo de los niños, Cristo el intercesor es puesto a un lado, ponen a los santos como intercesores, en estos concilios van poniendo y ahora vemos como que al mundo está dominando de a poquitito, y así como Salomón de a poquitito ha sido dominado por el diablo, así también la iglesia cristiana se corrompió, pero hay un remanente que Dios tiene para anunciar este pecado al mundo. Muy bien, muy bien. Hermanos, miren acá, estoy escribiendo acá Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña en forma muy sencilla y elemental para darnos cuenta cuál es el problema, ¿no? De este conflicto y también cuál es el problema nuestro, cuál es el problema de Salomón y así. ¿Y cuál es el problema que va a suceder? Bueno, este último conflicto,
cómo va a ser al final las estrategias, hermanos, la estrategia del enemigo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos. Bueno, vamos a pensar aquí que Salomón es Lucifer, entonces o que nosotros somos también, ¿no? Lucifer, somos hijos de Dios, ¿no? Dios hace todo, y con Lucifer era pues perfecto, ¿no? Así como Adán y Eva también eran perfectos, así los hizo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La relación de, así como de Salomón, de Lucifer, ¿no? Era pues perfecta con Dios. Por eso de joven Salomón obedecía a Dios y pedía sabiduría, no pedía riquezas, no, aunque no era malo, no, la riqueza, pero Dios le dio riqueza, ¿no? Aparte de sabiduría. La sabiduría está en esa comunión íntima con Dios y eso se manifiesta a través de la obediencia a los mandamientos de Dios y aún más la fe de Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema, no, de Salomón, de Lucifer y de nosotros también? Esta comunión íntima, o sea, es dependencia íntima de Dios. La Biblia lo dice en Ezequiel, también ahí está en Isaías. ¿Cuál fue el problema? De que este hombre, por ejemplo, Salomón, empezó a mirar, pues, ¿no? El entorno, el mundo, cómo se comporta. Recuerdan también, por ejemplo, el pueblo de Israel no tenía, pues, Rey. no tenían reyes. Pero los israelitas ven, pues, pero si todos los países tienen reyes, ¿por qué nosotros no tenemos? Y entonces empiezan a clamar y dicen, queremos rey, queremos rey, queremos un rey. Por lo que habían visto en el entorno, el tener un rey. O sea, su vista que estaba en Dios, que de Dios dependía, ahora querían depender de un rey humano. Y entonces ahí Samuel se pone pues a llorar, preocupado, dice, me están desechando, Señor, a mí, que ahora quieren un rey humano. No te están desechando a ti, Samuel, le dice, a mí me están desechando, dice Dios, ¿no? El problema es de que el ser humano empieza a mirar ya no a Dios, sino el entorno, hay su filosofía, sus propios pensamientos. Creo que las cosas vamos a solucionar de esta manera. O sea que aquí, o Lucifer también, ¿qué es lo que hace? El problema es, miren hermanos, lo que está mirando a Dios, entonces va a mirar a sí mismo. Estoy poniendo una flecha acá, a sí mismo se mira. Entonces, Lucifer, por ejemplo, se mira que él era hermoso, que era sabio, que era bello, que era todo, ¿no? Lo máximo era. Y cuando su mirada desvía a sí mismo, ¿no es cierto? Se desprende de esa comunión. Y todo aquel que está desprendido de Dios, lo único que espera es la muerte eterna, como una rama de un árbol que está separado del tronco, lo único que se espera es que se seque esa rama, no va a dar fruto. Aparentemente una flor, por ejemplo, en un florero, parece que tiene vida, pero está ya cortada, pues se va a secar, se va a marchitar. Es así el hombre es así. Entonces, cuando uno deja de depender de Dios, se marchita y se va a secar y va a morir y se va a condenar para la eternidad. Ese es el problema, hermanos. De Lucifer está en su problema, ahí lo dicen Ezequiel y en Isaías, que él se miró a sí mismo, ¿no? Lo hermoso que era y lo sabio. Ahí surge el problema, ya no depende de Dios, ¿no? Y entonces se corrompe y se convierte pues en pecador, en malo. Y también le sucede a Salomón, también nos sucede a nosotros cuando dejamos de estar en comunión con Dios, eso es lo que nos va a pasar. Y el diablo ahí está pues no con esa experiencia que él ha tenido de separarse de Dios. O sea, Lucifer se convierte en diablo Satanás, que quiere decir ángel rebelde, que se rebeló contra Dios, ¿no? Y esa idea le surge en su cabeza el ser Dios. Y esa idea pone en la humanidad también, que la gente se mire. A Eva también le hace mirar a sí misma. Vas a ser sabia, vas a ser como Dios. O sea, de lo que Eva debería de depender de Dios, recordar lo que Dios le ha dicho que no debe comer, pero ella se olvida pues porque empieza a mirar ya que va a ser Dios, va a tener sabiduría y entonces mira el fruto, entonces desvía su mirada, ¿no? de Dios hacia sí misma. Y entonces y arruina pues así, ¿no? A la humanidad, ¿no? Eva y Adán también. Bueno, pero entonces, por eso Jesús dice, no, nada podéis hacer sin mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Y la solución es estar con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pues. Entonces, por eso este rey Salomón, entonces, al ver en su entorno también, hermanos,
lo que hace es de que por razones ya filosóficas, humanas, políticas, de que juntándose así con las hijas de esos reyes paganos, podría ya pues conquistar sin guerras solamente por esas relaciones que va a tener, y entonces y así conquistó humanamente, pero estaba completamente ya apartado de Dios, desvió su mirada y arruinó completamente su vida, se pervirtió completamente pues Salomón. Pero en el libro de Eclesiastés, recuerden que la Biblia es inspirada por Dios, hermanos. Por más que Salomón se perdió y todo, pero ahí está el libro de Eclesiastés, que es inspirado por Dios, por ser palabra de Dios. Él reconoce, ¿no?, su situación, por eso dice, al fin de cuentas, dice, no, el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, por más que esté escondida. Él concluye, ¿no? Saca conclusiones de su vida. Dice, teme a Dios, que eso es la sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es temor a Dios. Teme a Dios, y el último mensaje también de estos 3 ángeles dice, teme a Dios, da gloria a Dios, adora a Dios, ¿no? Estamos en la hora de juicio. Entonces, Igual a sus mandamientos. teme a Dios, dice él, teme a Dios y guarden los mandamientos de Dios. Eso es el todo del hombre. ¿Para qué hablar de más? Solamente respeta a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo, porque Dios va a juzgar y va a traer a cuenta toda obra, por más que esté escondida, oculta. Bueno, hermanos, él se arrepiente, se ve, entonces seguramente, hermanos, él va a estar también, ¿no? Va a vivir eternamente porque se arrepintió. Hermanos, ese es el problema, ¿no? Entonces, esta estrategia, hermanos, de juntar, ¿no?, las cosas de Dios con la política, o sea, supuestamente uno es inteligente y así va a ganar muchas cosas con la política, va a ganar Hermano también justo, a las demás gentes. Y entonces, ese es el problema, hermanos. hermano Sí, justo. hermano Elías. Yo recuerdo que Daniel y sus 3 amigos conocían a Dios. Lo hizo la voluntad de Dios. Mas Salomón no. Por eso yo digo que él no conocía a Dios, ni tampoco su padre David. Por eso, Pablo, después de haber sido Saulo de Tarso, llegó a conocer a Dios. Él lo hizo la voluntad de Dios. Yo doy este signo, ¿no? ¿Cómo es conocer a Dios? Gracias, hermano. Muy bien, está bien, hermanos, ¿no? El conocimiento de Dios es importante. O sea, el asunto, hermanito, lo que tenemos que comprender, hermanos, es lo que dice el Señor Jesús. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Hoy día tú puedes decir, hermano, que conoces a Dios. Pero ¿qué pasa si por A o B motivo el enemigo te ataca en los puntos débiles y caíste, pues, hermanos? O sea, no, eso no quiere decir que no conoces a Dios, sino que fuiste engañado y caíste, pues. Y de eso tienes que levantarte, pues, ¿no? Entonces, todo ser humano, a veces, sin darnos cuenta ya, pues, a veces, o nos descuidamos, nos separamos del Señor, caemos, pues. Y no nos vamos a quedar caídos, pues el Señor dice, levántate, hijo, sigue adelante, persevera. El que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿no? Ese será salvo. Entonces vemos así la gente, ¿no?, que va a ser salva, es que persevera, se levanta de lo que ha caído, sigue adelante confiando en el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, pero vamos a ir en esta parte, ¿no?, de que la estrategia del enemigo es mezclar la vida religiosa con la política, o sea, la filosofía humana. Entonces, y uno piensa, ¿no?, que así va a ganar, ¿no?, a la gente también, ¿no? O sea, uno busca estrategias humanas para ganar, digamos, las almas, para que vengan a la iglesia, vamos a hacer esto, ¿no? Pondremos música que le gusta a la gente de afuera, la música rock o esto, y así la gente va a venir, se acerca y ahí los atrapamos. Pero estás usando cosas del mundo y nada vas a ganar usando cosas del mundo, hermano. No usemos nuestra filosofía, o sea, es la filosofía satánica, ¿no? De usar cosas humanas para ganar almas, no para el cielo. No es así la cosa, hermanos. Entonces, aquí Dios, ¿qué es lo que quiere? No quiere sacrificios de ovejas, vacas, lo que yo quiero es obediencia, dice Dios. Que me obedezcan, que confíen en mí, ¿no? Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado con eso nada más, pero había muchas figuras. Por ejemplo, acá, hermanos, puse otra figura también, rápido lo voy a describir, hermanos.
Aquí, ¿quién está, hermanos? A ver si ustedes me dicen, ¿quién está aquí? Este personaje, ¿quién es? Ese es un político, hermanos. ¿Quién es, pero? ¿Quién es, a ver, ese Pilato. político? Pilato. Muy bien, gracias, hermano. Aquí está. Este es, pues, Pilato, hermanos. ¿Quién era Pilato, si me ayudan? Pilato. ¿Quién era Pilato? Un gobernador de Roma. Ya, un gobernador de Roma, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Hermanos, este Pilato era, pues, es un político romano, un gobernador, como hoy en día hay alcaldes, gobernadores, presidentes, bueno, tantas autoridades que tenemos políticos, ¿no es cierto? Entonces, poder civil actúa así, pero el poder religioso es diferente, pues, ¿no? El poder religioso. Entonces, ahora, los judíos, hermanos, los israelíes, no podían matar, pues, a Jesús, no lo podían matar. Entonces necesitaban del poder político de los romanos, necesitaban. Por eso es que lo llevan ante Pilato, ante las autoridades políticas, para que ellos dicten la sentencia de muerte. Pues Pilato decreta la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aunque se lavó las manos, no seamos como Pilatos, hermanos. Bueno, ahí está mezclado, ¿no? Los israelitas mezclan ahora a la política. De igual manera, esa estrategia última, lo que va a suceder ahora último, eso es lo que va a suceder, hermanos. Y está sucediendo, pues, hermanos. Se va a unirse, o sea, el mundo religioso, cristiano, ¿no? El falso protestantismo, se va a unirse, pues, con la política, con el poder civil. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos de perseguir y todo. Bueno, detrás de todo eso está pues el diablo. Pero como ya decía nuestro hermano Marcelino, miren, aquí está el Señor Jesucristo. ¿Cómo le venció pues al diablo? Aquí está el diablo, ¿no? Tentándole, ¿no es cierto? Le está diciendo, mira, está de hambre, pues 40 días de ayuno, tenía hambre, pues. Y le dice, ahora, si tú eres hijo de Dios, pues di a estas piedras, pues, que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. O sea, quería hacerle dudar de que él era hijo de Dios. Y el Señor Jesús se defiende. Escrito está con la Biblia, hermanos. Ese es el ejemplo que debemos tener. Él no se separa de lo que está escrito de la Biblia, ¿no? Cualquiera podría, claro, Dios tiene todo el poder. Recuerden que 5 panes lo transformó en muchos panes, no, 2 peces en muchos peces para alimentar, pues para él no es difícil, pues. Entonces quería hacerle caer en la tentación, ¿no? Dudar de que era hijo de Dios. Y el Señor se defiende, pues escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así lo lleva al templo, a la parte alta, y le dice, pues no, lánzate y escrito. El diablo también usa la Biblia. Mira, escrito está que los ángeles te van a agarrar, tu pie no va a tropezar en el suelo, no. Y cuando uno ve la Biblia, está escrito, pues el diablo utiliza las cosas escritas, pero para mal lo utiliza el diablo. Y el Señor se defiende, pues no, y le dice, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así está escrito también, pues. Al diablo le está diciéndole el Señor Jesús, no vas a poderme tentar. ¿Cómo me vas a tentar a mí, que soy tu Señor, tu Dios? O sea, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Entonces, y así, hermanos, pues la última tentación que vemos también lo lleva a un cerro alto y le muestra las riquezas. Le dice, mira, yo te doy todas las riquezas, ¿para qué vas a sufrir y tantas cosas? Ya yo te lo doy todo, ¿no? Todo, es de mí esto, toda esta tierra, ¿no? Es de mí, te lo doy. Pero, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Escrito está también, ¿no? Que apártate de mí, le dice Satanás, ¿no? Que solamente a Dios se tiene que adorar. Porque el diablo, ¿qué le pedía? Lo único que te pido es arrodíllate delante de mí, ya, suficiente, yo te doy todo. O sea, arrodillarse es adorar. Pues el diablo quería adoración de su propio creador. Y el Señor le dice, pues escrito está, ¿no? Que a Dios nada más hay que arrodillarse, ¿no? Y así es, hermanos, y pues así venció, fuera Satanás, le dice, no, apártate, Satanás. Y se fue, pues. Bueno, hermanos, y ahí está, ¿no? Jesús gana, Satanás pierde, ahí está. Como dice Adán y Eva, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y en la cruz del Calvario, pues aplastó la cabeza de la serpiente. Venció al Señor Jesucristo con su muerte en la cruz, demostrando que Dios es justo porque ha pagado con justicia por nuestro pecado y que también es amor porque su sacrificio es porque nos ama y nos ama tanto, hermanos.
Y pues ahí está el dibujo también, hermanos, ¿no? Que en el cielo fue vencido también Satanás y arrojado del cielo a esta tierra. ¿Contra quién hace guerra Satanás en los últimos días, hermanos? ¿Contra quién está haciendo guerra? Contra, dice la Biblia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos. Ahí está la mujer de Apocalipsis 12, vestida de blanco, ¿no? Con su corona de 12 estrellas. Bueno, la iglesia verdadera es remanente, simbolizado con esa mujer. Y el dragón, ahí está el diablo simbolizado, ¿no? Con el dragón. Satanás es el imperio romano y en su primer estado, y después el segundo estado, bueno, su segunda etapa es pues Roma papal, atacando. Ahí está la lucha, hermanos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice, ¿no? La Biblia, y se fue pues a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ese resto de la descendencia? Somos pues nosotros, ¿no? Que está en guerra con nosotros. El diablo está amargado, está irado. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Bueno, hermanos, rápidamente leo aquí la lección. Dice, las encuestas, hermanos, revelan, ¿ah? Las encuestas revelan, hermanos, o sea, aquí una profunda falta de confianza en las instituciones y los gobiernos, pues, ¿no, hermanos? ¿No? Entonces, a ver, hermanitos, voy a apagar algunos micros que de repente están soniditos, se escuchan, y ya, hermanos, no se preocupen, hermanos, ya, ustedes prenden cuando participan. Bueno, dice, las encuestas, hermanos, encuestas, la estadística, ¿no? ¿Qué cosa es una encuesta, hermanos? Pues empiezan, se hacen preguntas, ¿no? Preguntas para saber qué opina, qué piensa la humanidad, ¿no? Acerca de un tema. Y las encuestas, hermanos, eso, ¿no? Que se pregunta a toda la gente y todo lo que se ve, la historia y también las encuestas, revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y los gobiernos. O sea, cuando se pregunta, a ver, yo pregunto a un taxista, oye, ¿y tú confías en cómo se llama, en el presidente o presidenta o la derecha, en la izquierda? O sea, ¿en qué confías? Y al final uno va llegando a cuentas, no, ya no confío en nada, no confío ni en derecha, ni izquierda, ni en ningún presidente, que es la misma cosa. Ya nadie confía, pues, ¿no? En las instituciones, todo es robo, es corrupción, ¿no? Dice, millones se preguntan, ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo? Tú quieres elegir un presidente, ¿quién podría ser el apto, hermanos? ¿Dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo, para que lidere todo el mundo, hermanos? Las profecías del Apocalipsis identifican pues el poder de la bestia como aquel que, bajo los auspicios de una unión religiosa política, ostensiblemente será pues el poder que desempeñará este papel. El mundo, hermanos, va a ver como su última opción para que el mundo controle todo el mundo con los problemas que hay, supuestamente problemas, ¿no? Que hay, climáticos, todo tipo de problemas hay. Entonces, ¿quién nos va a sacar de este problema en el mundo? Y entonces se van a dar la mano la política y la religión. Esa es la estrategia del diablo, ¿no? Para esta última etapa va a juntar la religión con la política. Y es lo que ya estamos viendo, pues, ¿no? Bueno, esto dice pues en Apocalipsis 17, 2 al 14. ¿Cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la tierra? Qué contraste poderoso vemos aquí, hermanos. Vamos a ver aquí lo que dice Apocalipsis 12, 12 aquí. Vamos a ver aquí. No sé si esto he hecho bien, hermanos. ¿De dónde? He copiado mal, ¿no? Acá, hermanos, no está el texto que debería de ser. Acá dice Apocalipsis 14, 12 al 17, ¿no? A ver si alguien lee, por favor, ayúdenme con la Biblia, porque he copiado el texto equivocado, ¿no? El capítulo 2, pero aquí dice capítulo 17, versículos 12 al 14. ¿Qué está diciendo allí? A ver, voy a pedir ayuda, hermanos, entonces encuéntrolo y voy continuando, ¿no? O sea, ahí en líneas generales, en esos versículos, está hablando de 10 reyes, como son los 10 cuernos de la bestia. 10 simbolizan también 10 reyes que le van a dar su poder, ¿no? ¿A quién? A la bestia.
que es el poder religioso, Roma religiosa, ¿no? Entonces, el poder civil se va a juntarse, ¿para qué? Para atacar, pues, contra el Cordero, que es la última batalla, hermanos. A ver, hermanos, si alguien ya lo tiene, Apocalipsis 17, 12 al 14. Bueno, voy Acá, a, hermanito, acá en por favor, hermana, lea usted. Apocalipsis 16, 14 dice, 17, capítulo 17. pero acá también habla de los reyes y eso Ajá, también. A ver, no, voy a sí, leer. pero en este Te caso, leo por hermanita, un casito. esto, el 17, 12 al 14 es lo que queremos estudiar, hermanita. Claro, después podemos aclarar con otros versículos todo ello. El capítulo 17 del 12 al 14, ¿no? Si alguien tuviera, hermanitos, para aprovechar el tiempo. Ya, 17, 12. y Ajá, los 10 12 al 14. cuernos, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Ahí está, hermanos, lo que estamos comentando, ¿no? De que esos 10 reyes recibirán su poder por una hora, dice ahí, y luego le darán toda su autoridad, su poder a la bestia, Roma papal, y se juntará pues poder civil y atacarán pues al Cordero, ¿no? Y entonces, pero el Cordero los vencerá porque es Rey de reyes, Señor de señores. Y ahí Hermano, estarán una los fieles, pregunta. los elegidos y todo ello. Sí, hermano Celso. Ya que somos 40 personas, hermano, la pregunta es, una hora recibirá autoridad, dice, ¿cuánto tiempo es? ¿Esto es literal o simbólico, hermano? Esa es la pregunta, hermano. Muy bien, esa pregunta vamos a dejarlo así, para que mediten, piensen y más adelante lo puedan mencionar. Voy a concluir por el tiempo, dando lectura, ¿no? A lo que dice aquí. Hay 3 comentarios, hermanos, importantes que Juan hace en este pasaje. Vamos a ver los 3 comentarios importantes. En primer lugar, hermanos, dice acá, los poderes políticos tienen un propósito y darán su poder y autoridad, dice. ¿A quién? A la bestia, pues no, o sea, en este caso Roma papal. En segundo lugar, hermanos, este conglomerado, o sea, ya unido, ¿no? El poder civil con el poder religioso, ¿no? Cuando estén juntos, este conglomerado del error hace guerra contra quién? Contra Jesús, el Cordero. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, en la última guerra de la tierra, hermanos, Cristo y sus seguidores triunfan. O sea, no gana pues la bestia, ¿no? Roma papá. Sino quien gana, Jesús gana. Otra pregunta dice, ¿alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a las naciones? Esa es la pregunta que desde el primer momento nos hemos hecho. ¿Alguna vez te preguntaste, hermano, hermana, qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a las naciones? ¿Cómo va a unir a todas las naciones el diablo, hermanos? ¿Qué estrategia va a utilizar? Ya creo que ya lo tenemos la respuesta. La historia a menudo se repite, hermanos, se repite. Descubrimos lecciones valiosas del colapso, por ejemplo, del Imperio Romano. Cuando las invasiones germánicas, o sea, los germanos son por los alemanes, ¿no es cierto? Con todas las poblaciones que había en ese sector. Entonces, ¿qué pasa con estos alemanes o las invasiones germánicas? Asolaron, dice, la Europa occidental desde el norte, o sea que empezaron a vencer, pues ellos, ¿no? Por todo por el norte. El emperador romano, ¿qué hace el emperador romano Constantino, hermanos, para poder defenderse y vencer también, pues él, ¿no? Acudió, hermanos, Constantino a la religión. ¿Ah? Este emperador Constantino, ¿qué hace, no? Para defenderse. Acude, ¿no? A la religión. La autoridad de la iglesia combinada, hermanos, con el poder del Estado,
se convirtió pues en el instrumento que Constantino necesitaba. Entonces, para vencer, lo que hizo, juntó pues no la religión, o sea, los creyentes en Dios, lo mezcló pues con las cosas, no, o sea, del mundo. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV, hermanos, recuerden ustedes que el paganismo adora pues al sol y a todos los ídolos, ¿no? Y su bandera era el domingo. Entonces, ahí, ¿no? El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso, hermanos. O sea, implantar esa bandera del domingo, pero poniéndolo como día de descanso, pues no, pero Dios había puesto, pero ahí pues tenía que juntar el paganismo con la religión, pues no, y entonces a la par, ¿no? Ahí, pero pone ahí como bandera pues el domingo, ¿no? Entonces, dice, calculado para unir el imperio en un momento de crisis, ¿no? Constantino quería que su imperio se uniera, pues, y la iglesia romana, ¿qué cosa quería la iglesia romana? Quería que el imperio se convirtiera. Pues. Por una parte, el mundo pagano, pues el mundo ahí quería, pues, o sea, Constantino con su imperio quería, pues, unir a todo el mundo, o sea, para vencer, ¿no? A esta invasión germana, ¿no? Y entonces, pero la iglesia romana, ¿qué cosa quería? Quería, pues, que la gente se convierta. Entonces se juntan, pues, no ahí con sus intereses, uno de juntar a todos y el otro por, así voy a convertirlo a todo el mundo, decía, pero es una estrategia humana, hermanos, no cometamos ese error. El renombrado historiador Arthur Weigand dice, lo indica claramente. Vamos a ver este renombrado historiador, ¿qué dice? Él dice, la iglesia hizo del domingo un día sagrado. Miren, la iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol. Era fiesta semanal del sol. Mire, está hablando un historiador, está hablando del día domingo, que la iglesia lo hizo pues un día sagrado en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y por darle significado cristiano. Hermanos, bueno, esto, bueno, en la realidad nosotros observamos y vemos, por ejemplo, aquí está con nosotros una hermana, ¿no? Y bueno, no le voy a pedir que haga el comentario, su testimonio, pero yo creo que quiero resumir, ella como católica que era, tenía su padre personal o confesor de ella, entonces ella muy católica, ahorita está aquí en la sala, ¿no? Sandra. Me estoy refiriendo a la hermana Nancy, ¿no? Pero no le voy a pedir, hermanita, que participe por el tiempo, pero lo que sí escuché de su testimonio de ella, de que pues cuando estudió la Biblia, pues la hermana, ¿no? La fe de Jesús, entonces fue pues a su padre, le dice, padre, le dice, ¿cómo es posible aquí en la ley de Dios? Dice que no hay que hacer estas procesiones, imágenes y todas cosas. ¿Cómo ustedes permiten? Ahí está en Corpus Christi y tantas cosas. ¿Cómo usted? Bueno, como ese padre era sincero y le dice, pues mira, hija, tienes mucha razón. Es verdad lo que dice la Biblia. Pero entonces, ¿para qué haces? Mira, ¿por qué no prueben? Le dice, hija, mira, si vamos a querer prohibir, ¿qué va a pasar con la gente? La gente ya está con esa costumbre. Nos van a crucificar, pues a nosotros. ¿Qué vamos a? Ya está metido en sus cabezas todo eso, ya no podemos hacer nada. Le dice. Bueno, eso es lo que le dijo, no su padre confesor, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que sucede, pues, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Mezclar, ¿no es cierto? Esa intención aparentemente sana, ¿no? De ganar, vamos a ganar a esa gente, pero vamos a mezclar sus costumbres, lo vamos a traer a la iglesia también, pero así de esa manera, con adoración de, ya no sus ídolos, en vez de sus ídolos le vamos a poner santo, santo San Pedro, no sé qué santos hay, entonces así, y así van a venir. Y así, con esa pretensión de convertirlos, pero se han perdido completamente, pues no. Por eso es la Roma papal simbolizado con la bestia o la mujer ramera, no, o sea, infiel a Dios y todo eso. Bueno, hermanos, ahí está. Dice, ahí, hermanos, dice aquí, bueno, el historiador, ¿no? Que dice que pone pues ahí el día domingo la iglesia, la religión, para unir, pues no ahí, ¿no? El poder civil con el poder religioso.
En un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, ahorita, hermanos, el mundo está asustado, está herido y con miedo, pues no, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección, hermanos. Ahí estamos pidiendo por el Perú, por el Chile, por todos los países, por el problemas, en todo país hay problemas. Entonces uno está buscando, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudarnos en esto? Entonces ahí es donde el enemigo pues va a actuar y va a juntar el poder civil con el poder religioso, o sea, la bestia que es Roma papal se juntará con el poder civil a través de Estados Unidos y se levantará pues la imagen de la bestia, ¿no es cierto? Y ahí se juntarán todos para que se adoren, ¿no? A la bestia, entonces, o sea, a Satanás en el fondo, ¿no? A la imagen de la bestia también. Así es como la tiranía ha surgido, pues, hermanos, en el pasado y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Según la profecía, algo propiciará estos acontecimientos finales. Aunque es difícil saber cómo podría desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo puede producirse los grandes cambios y con cuánta rapidez también, hermanos. Eso fácilmente y rápidamente va a suceder, hermanos. Y está sucediendo ya, ¿no? Aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos, pues, hermanos, estar preparados para ello. Y la lección se terminó, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos porque el tiempo también pasó, ¿no? Ahí están los comentarios también de la hermana de White y nos está recomendando que estemos unidos, hermanos. A medida que nos acercamos a la crisis final, hermanos, resulta de vital importancia que la armonía y la unión reine entre las instituciones del Señor. Hermanos, yo no sé cómo está tu iglesia, donde asistes tú, pero la unidad es importante, hermanos. Y solamente veo que la unidad nos vamos a unir automáticamente solamente cuando obedecemos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. No importando de dónde seamos, y nos vamos a unir por ese principio, ¿no? De obediencia a los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de unidad. Bueno, el mundo no conoce más que tempestades, guerras, discordias. Sin embargo, las gentes se unirán pues bajo una misma dirección, la de la potencia papal. Así está, hermanos. El comentario Espíritu y Profecía, ¿no? Entonces, bajo la dirección de la potencia papal, pues este mundo se va a juntarse, ¿no? Para oponerse a quién, a Dios, en la persona, pues, de sus testigos, ¿no? ¿Qué entidad le entrega su reino a esta potencia, hermanos? A la bestia o Roma papal. El protestantismo, hermanos. Un poder que mientras profesa tener el carácter del espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla pues con la voz de un dragón. Así es, hermanos. No profesan ser cristianos, ¿no es cierto? Está simbolizado con un cordero, ¿no? Que simboliza a Jesús, que están aliados al cielo. Profesar es decir, sí, yo soy, pero en la realidad no es, pues, solamente de nombre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final habla, dice la Biblia, como con la voz de dragón, o sea, del diablo, ¿no? Como ya hemos estudiado, ¿no? Esas uniones que hay, ¿no? Entre Estado y la iglesia. Está movido por una fuerza que procede de abajo, eso. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás y entregará su poder y su autoridad a la bestia. Dice. Bueno, hermanos, y el tiempo, usted pueden leer esos comentarios, ¿no? Que acompañan siempre, ¿no? Hay una aplicación para el celular, ¿no? Donde viene la lección con su comentario de la hermana White. Más adelante de repente se puede decir qué aplicación es esa. Voy a pedir a nuestro hermano, a ver, o hermana, a ver, algún voluntario o voluntaria que quiere despedirnos en la oración. El tiempo nos ganó, hermanos. Muy bien, a ver, hermanos, si alguien... Hermano Justo. Por favor, hermanita, despídanos en la oración. Sí, Padre, en esta mañana pues te damos gracias y alabamos tu santo y poderoso nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te damos gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo, discerniendo tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprenderla, a discernirla y a llevarla por obra en nuestras vidas, para que tengamos el conocimiento y pues podamos también compartirlo con nuestros familiares, con nuestros vecinos.
en todo nuestro caminar. Todo esto te lo rogamos, Padre, y te damos gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, porque tenemos un corazón dispuesto, Señor, para conocer tu palabra y para ir aprendiendo cada día más. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Pakarinkama.